Desde la costa atlántica de Francia en el oeste a la frontera rusa en el este y desde la costa norte de Noruega al Mediterráneo, Adolf Hitler tenía Europa completamente dominada. Europa será una fortaleza impenetrable, a salvo de cualquier amenaza de bloqueo. Después de eso, todo será sencillamente cuestión de organización. Para asegurar la recién conquistada costa atlántica, Hitler ordenó la construcción de 1.500 enclaves armados nuevos, desde el extremo norte de Noruega hasta la frontera española. Las obras durarían años. Estoy absolutamente determinado a hacer que el frente europeo sea inexpugnable para cualquier enemigo. Nada podría convencernos de abandonar unos enclaves seguros como los de la costa del canal. ¿Saben? Hemos traído muy buena suerte a Europa. Es decir, paz. Una paz que será protegida por el poder alemán. Y este poder ya no puede destruirlo ninguna potencia mundial. Es una promesa. Sieg Heil. Entre los militares alemanes y en casa, la popularidad del Führer difícilmente podría haber sido mayor. Miles de calles llevaban su nombre, y solo en 1940 se vendieron casi 1 millón de copias de Mein Kampf. A pesar de su antagonismo hacia todos los demás, Hitler nunca acabó de decidir cómo tratar a los británicos. Imaginándolos como miembros de la raza alemana, parecía pensar que acabarían por unirse a su cruzada genocida. Si los ingleses son listos, cambiarán de dirección y marcharán a nuestro lado. Saliendo ahora de la guerra, los ingleses podrían conseguir dejar fuera de juego durante 30 años a su principal competidor, los Estados Unidos. Pero el nuevo y duro primer ministro de la Gran Bretaña, Winston Churchill, no estaba de acuerdo. Decía que si Hitler invadiera el infierno, yo encontraría la forma de hacer algún comentario favorable sobre el diablo. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con creciente confianza y fuerza en el cielo. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. No nos rendiremos nunca. Hitler sabía perfectamente que la isla presentaba problemas técnicos para un ataque de la Blitzkrieg tradicional. Gran Bretaña cuenta con una inmensa ventaja natural. Está completamente rodeada por un gigantesco foso antitanques. Hitler intentó una última vez que Gran Bretaña entrara en razón. Considero que es mi deber apelar a la razón y al sentido común de Gran Bretaña. Estoy en posición de hacer este llamamiento porque no soy el vencido pidiendo favores, soy el victorioso hablando en nombre de la razón. No veo ninguna razón por la que esta guerra deba continuar. Churchill respondió con la acción. En agosto de 1940, las fuerzas aéreas británicas bombardearon Alemania. Hitler respondió con interés. Tenemos un problema.
He hecho todo lo humanamente posible, casi hasta el punto de la autodegradación para evitarlo. He hecho repetidas ofertas a los británicos, pero ha sido todo en vano. Quieren la guerra y no lo esconden. No será una guerra tan fácil como creen. Será una guerra más destructiva de lo que nadie ha imaginado jamás. Semanas después de la caída de Francia, aviones alemanes iniciaron una intensa campaña de bombardeos contra la Gran Bretaña. La batalla de Inglaterra y el bombardeo de Londres, que duró 7 agotadores meses, acabó con las vidas de más de 7.000 civiles. A pesar de la tenaz resistencia inglesa y la pérdida de más de 300 aviones de guerra alemanes, Hitler seguía confiando en que Inglaterra caería en cuestión de semanas. Al ser una isla, Inglaterra era inmune a los Panzers de Hitler, pero sus líneas de abastecimiento vitales estaban desesperadamente expuestas a los submarinos alemanes. Con esta idea en la cabeza, Hitler empezó a planificar su siguiente gran conquista. Desde los inicios de su carrera política, Hitler consideraba al comunismo como uno de los mayores males del mundo y con frecuencia había insistido en que cualquier cooperación con Rusia es impensable. Pero justo antes de invadir Polonia, Hitler sorprende al mundo. El gobierno del Reich está preparado para cultivar relaciones de amistad con la Unión Soviética que resulten provechosas a ambas partes. Puesto que la Rusia soviética no tiene ninguna intención de exportar su doctrina a Alemania, no veo ninguna razón por la que debamos continuar enfrentándonos. Rusia y Alemania no perdieron el tiempo a la hora de repartirse Polonia. Mi pacto era solo para ganar tiempo. Aplastaremos a la Unión Soviética. Hitler necesitaba tiempo para unificar sus recursos y preparar a las fuerzas armadas antes de lanzarse sobre el gigante ruso. Conocía a su enemigo lo suficientemente bien como para saber que si Alemania no atacaba a Rusia, tarde o temprano Rusia atacaría a Alemania. A finales de 1940, de alguna forma Hitler se había convencido, antes incluso de que Gran Bretaña capitulara, de que Alemania podría conquistar Rusia en tan solo 2 meses. Las fuerzas armadas alemanas deben estar preparadas, incluso antes de que concluya la guerra contra Gran Bretaña, para aplastar a la Unión Soviética en una campaña rápida. Solo hay que dar un puntapié a la puerta principal y todo el edificio podrido del comunismo se vendrá abajo. Lo importante es el exterminio del bolchevismo. Moscú, como centro de la doctrina, debe desaparecer de la superficie de la Tierra. No debe permitirse que exista ningún Estado ruso organizado.
La invasión alemana de Rusia repetiría el estilo de ataque de la Blitzkrieg, que había funcionado tan bien en el este y el oeste de Europa, pero a la mayor escala vista en la historia de la humanidad. Sacando el 80% del ejército alemán de la Europa ocupada, Hitler reunió una fuerza invasora de más de 3 millones de hombres, con un apoyo de 3.000 tanques, 6.000 armas de campaña y 2.000 aviones. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. La Wehrmacht alemana cruzó los más de 1.900 kilómetros de frontera rusa occidental. En el norte se dirigieron hacia Leningrado. En el sur, hacia la capital de Ucrania, Kiev. Y en el centro, hacia Moscú. El ejército ruso fue incapaz de organizar una defensa real. Una serie de sangrientas purgas de Stalin había acabado con la vida de 35.000 de sus oficiales. Tras tan solo un mes, los prisioneros de guerra rusos marchaban en columnas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tras 5 meses, se habían hecho casi 4 millones de prisioneros. La pérdida de material ruso era sobrecogedora. La caída parecía inminente. Hitler se reía abiertamente de los pobremente equipados y mal liderados soldados rusos. Este enemigo no está formado por soldados, sino por bestias. Luchan con un fanatismo realmente estúpido, con la brutalidad primitiva de un animal que se ve atrapado. Esta debe ser una guerra de exterminio. Hitler interfería cada vez más en las decisiones de los generales. Algunas victorias sorprendentes en el oeste y ahora el rápido éxito en el este habían reforzado su confianza. Seguro de que Rusia estaba acabada, Hitler detuvo el avance hacia Moscú y destinó a sus panzers a operaciones de limpieza. Antes de que se retomara el avance, se perdieron 3 semanas de un valiosísimo tiempo seco. A pesar de las advertencias de sus generales, Hitler había iniciado una guerra en 2 frentes y el invierno se estaba acercando. En noviembre de 1941, el tiempo empezó a envolver al ejército alemán. La lluvia empapaba a hombres y equipos, y cuando la temperatura bajó a 40 bajo cero, el avance se detuvo. Los generales de Hitler solicitaron permiso para retirarse a posiciones defendibles durante el invierno, pero Hitler se negó. Las tropas deben quedarse donde están y retener hasta el último metro cuadrado de tierra. Creo que puedo permitirme pedir a todos los soldados alemanes que entreguen su vida. Con temperaturas tan bajas que un hombre podía estar permanentemente paralizado por el frío que se le filtraba hasta la carne, a través de los clavos de las suelas de las botas, la Blitzkrieg se detuvo a tan solo 30 kilómetros de Moscú. Incapaz de aceptar la realidad, Hitler acusó a sus propios hombres de cobardía y a sus generales de incompetencia y traición. La labor del comandante en jefe es entrenar al ejército según el ideal nacional socialista, y no conozco a ningún general capaz de hacerlo como lo he hecho yo.
Por esta razón, he decidido tomar el mando del ejército yo mismo.